Buenas noches a todos. Vamos a comprobar que esto se esté viendo y escuchando. A ver. Vamos a comprobar. One moment, please. Si es que esto se escucha y se ve bien, vamos a hablar sobre el Arcángel Miguel. Algunas cosas que pocas veces alguien las toca. Generalmente se habla del Arcángel Miguel en un son de mofa respecto a la creencia de los testigos de Jehová, nosotros. Y también se menciona para sacar conclusiones, pero en base a versículos aislados. Entonces no es la idea es comprender el relato y sin recurrir a buscarle la relación con el versículo de allá, que sí se hace, sí hay que hacerlo, pero primero ver cómo encaja todo en el relato mismo. Déjenme comprobar si esto realmente... Sí, se está escuchando. Entonces, hoy día, para no perder la costumbre de esto que estoy haciendo últimamente, vamos a hablar sobre el Arcángel Miguel. No es nada preparado, es lo que salga en el momento de las cosas que uno ya sabe. Así es que si en algún momento alguno de los que ve el vídeo dice, pero ¿por qué nos dijo esto, otro? Bueno, porque es algo que estoy haciendo de una manera improvisada, digamos. Pero como uno siente que maneja suficientemente bien el tema para hablarlo, bueno, entonces pretendo comentarlo. Hay un pequeño problemita con respecto a la comprensión que la mayoría de la gente tiene respecto al Arcángel Miguel. Y es el hecho de no tomar en cuenta el capítulo 11 de Daniel. El capítulo 11. ¿Y por qué no se toma en cuenta? Porque es un capítulo que habla sobre dos reyes rivales, el rey del norte y el rey del sur, y resulta ser demasiado enredado para muchas personas. Entonces, una cosa es no dedicarse a entenderlo, ya que pudiera ser razonable, si es que es muy difícil para alguien, pero otra cosa diferente es no tomarlo en cuenta para nada, y hay que tomarlo en cuenta. Hay que tomarlo en cuenta. Yo les voy a mostrar cómo. El capítulo 11 de Daniel, si usted tiene su Biblia, sería ideal que abriera su Biblia. El capítulo 11 de Daniel es bastante largo, con 45 versículos, todos un poco extensos, de manera que el capítulo en sí mismo es bastante largo. Y habla sobre dos reyes, el del norte y el del sur, cómo irían siempre teniendo un conflicto el uno con el otro, pero este conflicto llegaría hasta el mismísimo final de los tiempos. O sea, un conflicto que empieza en los días de Daniel, llegaría hasta el fin de los tiempos, de manera que, obviamente, estos reyes rivales no son eternos, se van sucediendo uno tras otro. Por ejemplo, un día el rey rival es A, pero cuando muere A, lo sucede B. Cuando muere B, lo sucede C. Y así sucesivamente, lo mismo en el caso del rey del norte, tanto para el rey del sur como para el rey del norte. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Daniel? One moment, please. Resulta que toda esta explicación del capítulo 11, ¿ya?, es la explicación que venía a darle el ángel a Daniel cuando se demoró en llegar 21 días. ¿Cierto? Una semana, 7, otra semana, 14, y otra semana más, 21 días. La demora del ángel, que en el capítulo 10 le habla a Daniel, ahí en la orilla del río, era para traerle este mensaje que en definitiva se lo da el capítulo 11. Miren, pongan atención a lo que dice el capítulo 10. El capítulo 10 de Daniel en el versículo 1. ¿Por qué se oscureció la pantalla? Wow.
Espero no tener problema para poder transmitir. Bueno, si ven que hay algún problema o no se escucha y alguien me puede escribir ahí, sería ideal, ¿no? Entonces, en Daniel capítulo 10, versículo 1 dice, Daniel recibió una revelación. Y esta revelación, o el mensaje de esta revelación, trataba de un gran conflicto, que es el conflicto que después se va a narrar en el capítulo 11. Ojo, Daniel recibió una revelación que se trata de un gran conflicto, el de los dos reyes, los rivales. Se ve y se oye bien. Muchas gracias, Juan Carlos, amigo mío. Entonces, el 10.1 nos aclara que Daniel recibe una revelación de un gran conflicto. Pero el versículo 2 nos da el detalle, en Daniel 10.2, nos da el detalle diciendo, yo, Daniel, había estado de duelo 3 semanas completas, 21 días, lo que se demoró el ángel en llegar. Resulta que cuando uno lee el relato, después ve que el ángel le dice que fue enviado de inmediato a atenderlo, a consolarlo, a ayudarlo y a darle el mensaje. El problema es que no pudo llegar estas 3 semanas que Daniel estuvo de duelo en el capítulo 10, versículo 2, es porque el ángel no pudo llegar debido al problema que tuvo con ese príncipe demoníaco, ¿cierto? Tenía problemas tanto con el príncipe de Grecia como el de Persia. Entonces, fueron 21 días en que el ángel no pudo llegar a darle la revelación que en definitiva sí vamos a leer en el capítulo 11, ¿cierto? Que Daniel la recibe. Ahora bien, yo me estoy adelantando en la explicación. Aquí sencillamente en el capítulo 2, Daniel dice que lleva 21 días de duelo. Recuerden, el ángel todavía no llega, el ángel todavía no le da ninguna explicación y Daniel nos sigue contando qué va ocurriendo. Resulta que en Daniel 10, el versículo 4, dice al final del versículo 4 que él estaba en la orilla del gran río Tigris. Daniel estaba en la orilla, ojo con eso, son pequeños detalles pero sirven mucho. Daniel estaba en la orilla del río Tigris. Fíjense, todo esto ayuda a comprender quién es Miguel. Daniel estaba en la orilla del río Tigris. Dice el 5, levanté la vista y vi a un hombre vestido de lino y con un cinturón de oro de Ufaz en la cintura. Cuando Daniel ve al hombre vestido de lino es porque levanta la vista, como quien dice, mira hacia lo que está sobre el río. No ahí mismo en la orilla con él, sino levanta la vista para ver lo que está sobre el río. Ya vamos a comprobar esto. Daniel está viendo a alguien que está allá, digamos a una distancia de él, sobre las aguas del río. Repito entonces el final del 4 y el 5. Estando en la orilla del gran río, el río Tigris, levanté la vista y vi a un hombre vestido de lino y con un cinturón de oro de Ufaz en la cintura. Seamos honestos, muchas veces en las discusiones que los mismos evangélicos hacen del tema del arcángel Miguel, entre paréntesis, que no lo comprenden bien el tema, ellos rápidamente concluyen que este que vio Daniel aquí, en el versículo 5, es Jesucristo. Así es que yo no tengo por qué ahora dedicarme a explicarle que este es Jesucristo, no, porque ellos ya lo dicen. Ellos ya dicen que este que está viendo Daniel en el capítulo 10, versículo 5, es Jesucristo. ¿Ya? Este que se menciona aquí como un hombre vestido de lino, con un cinturón de oro de Ufaz en la cintura. El 6 dice, su cuerpo era como el crisólito, su cara tenía apariencia del relámpago, una manera de describirlo, no como los relámpagos de los dibujitos animados, ¿cierto? No, un relámpago es algo demasiado brillante, centellante. Y el 6 sigue diciendo, sus ojos eran como antorchas encendidas. Otras Biblias quizás dicen llamas de fuego, ¿ok? Por eso lo relacionan con el Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque es el único que en la Biblia se menciona como alguien que tiene ojos de llamas de fuego. Y hasta allí podríamos preguntarnos, ¿a quién vio Daniel allá al levantar la vista sobre las aguas del río? Uno diría a Jesucristo, por la descripción. Ahora yo quiero pasar a un detalle que es en el capítulo 12, para que entiendan por qué yo digo
que está viendo a alguien que está sobre las aguas del río, se me oscurece la pantalla, ¿qué pasa? Sobre las aguas del río. Y esto es importante porque después él tiene conversación con alguien que está en la orilla con él. Alguien que está en la orilla con él, lo toca, conversa, y ese no es el mismo que Daniel está viendo allá sobre las aguas del río. Vamos a comprobar esto con Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 es cuando ya está terminando todo el mensaje que el ángel le da en el capítulo 11. Y cuando está terminando, miren lo que ocurre según el capítulo 12, versículo 5. Dice, entonces yo, Daniel, aquí ya está terminando el mensaje del ángel, ese ángel que se demoró 21 días. Ok, aquí se está terminando. Entonces, dice Daniel en el 12:5, entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos de pie allí, uno de este lado del río y otro en el otro lado del río. Estos son otros ángeles también. Y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, le pregunta, uno de estos dos ángeles que están en la orilla, le pregunta al que está vestido de lino sobre las aguas del río. Para que entiendan que el que está sobre las aguas del río no es el que tocó a Daniel, no es el que habló con él, no es el que le dijo que se demoró 21 días en llegar, no. El que habló con Daniel el mensaje, porque el que habló con Daniel el mensaje, lo tocó, lo ayudó y le dijo que se demoró 21 días, ese es un ángel que está en la orilla con él. Y este que estamos hablando acá es alguien muy distinto, alguien que está sobre las aguas del río. Entonces, dice Daniel 12:6, y uno de los ángeles le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? 7. Luego oí hablar al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, y el que está sobre las aguas del río, levantó la mano derecha y su mano izquierda hacia los cielos y juró por el que vive para siempre, diciendo, pasará un tiempo fijado, tiempos fijados y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine de destruir el poder del pueblo santo, todas estas cosas finalizarán. Lo que dice el hombre que está sobre las aguas del río, por el momento lo vamos a dejar ahí de lado. Solo nos vamos a concentrar que el hombre vestido de lino, con apariencia relumbrante y ojos como llama de fuego, está sobre las aguas del río. No es el mismo que ayuda a Daniel tocándolo, ayudándole a levantarse porque él está aturdido. No. Entonces, ahora volvemos al capítulo 10. Y en el capítulo 10, después de mencionar Daniel que por esta visión del hombre glorioso en el río, o sobre el río, él queda como aturdido, él ve que un hombre o alguien que parece un hombre lo ayuda a cobrar valor, a cobrar fuerzas. Esto lo podríamos leer en el capítulo 10, versículo 10. Dice, entonces una mano me tocó y me sacudió para que me levantara sobre las manos y las rodillas. Este está en la orilla, ¿ven? Este está en la orilla con él, lo está tocando, lo está animando. No es el que está sobre las aguas del río que ya han reconocido los demás que es Jesucristo. Podríamos resumirlo así, Jesucristo, glorioso, está sobre las aguas del río, pero aquí hay otro que está ayudando, incluso tocando a Daniel, ahí mismo al lado de él en la orilla. Le dice que se ponga sobre las palmas, que se firme con las rodillas y se ponga sobre las palmas. Entonces le dice en el 10:11, después me dijo, Daniel, eres un hombre muy valioso, presta atención a lo que te voy a decir. Ahora ponte de pie donde estás, porque me han enviado a ti. Cuando él me dijo eso, me puse de pie temblando. Entonces, este viejito Daniel está poco a poco incorporándose. Primero estuvo como cuando un bebé está gateando, así, de rodillas y con las palmas. Aquí se puso de pie. No dice nada de que se dedique a mirar a quien le está hablando.
En este momento Daniel está todavía muy tembloroso. Seguramente se puso de pie, no quería ni mirar. Pero hay alguien en la orilla con él que le está diciendo esto. Entonces, dice el 12, entonces me dijo, no tengas miedo, Daniel. Tus palabras han sido oídas desde el primer día en que te decidiste de corazón a entender y a humillarte delante de tu Dios. Y yo he venido a causa de tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia me opuso resistencia durante 21 días. Entonces aquí el ángel que está en la orilla con él, le está diciendo, mira, a mí Dios me envió desde el mismísimo primer día, solo que tuve un pequeño percance de 21 días y no podía llegar. Y no podía llegar. Y ahora, aunque Daniel todavía está así como turbado, ¿ok? Dice el versículo 13 del mismo capítulo 10, entonces Miguel, uno de los príncipes más importantes, vino a ayudarme y me quedé allí, al lado de los reyes de Persia. Luego dice, he venido a hacer que entiendas lo que ocurrirá a tu pueblo en la parte final de los días. Todo lo que le va a explicar en el capítulo 11. He venido a darte esa explicación del gran conflicto, podríamos decir, del 10.2. Porque es una visión todavía para el futuro. Bueno, paremos aquí un poquito. En el 10.13, a pesar que nuestra traducción, digamos, del 2013 es dinámica, es decir, fácil de entender, hay algo que aquí uno lo podría encontrar, por ejemplo, en la traducción de 1987, la anterior, y que quizá en cualquier Biblia también lo va a encontrar. Resulta que en el capítulo 10, versículo 13, en hebreo, encontramos la palabra jiné, que es la misma idú en griego. O sea, jiné hebreo, idú en griego. Y esto significa básicamente es he aquí o mira. Estas palabras se usan para hacer una especie de referencia a algo importante, ya sea lo que te voy a decir ahora o lo que está allí, como depende del contexto. Pero es el clásico y he aquí o y mira. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el capítulo 10, en el versículo 13, el ángel que está en la orilla con Daniel, en la explicación que le está dando de cómo fue entorpecido, es como si dijera, señalando quizás hacia el que está sobre las aguas del río, y mira, Miguel me vino a ayudar, o he aquí Miguel, y por eso logré llegar a darte la explicación. Entonces, de alguna manera, el ángel está demostrando que el que Daniel vio, de hecho todavía está allí, porque recuerden, está sobre las aguas del río hasta el mismísimo capítulo 12 de Daniel, como recién lo vimos. Entonces el ángel le explica y le dice que tuvo problemas y todo, pero he aquí, o mira, Miguel es el que me vino a ayudar. Y Miguel sigue allí, y por eso que el ángel le puede dar toda la explicación larga del capítulo 11. Así es que Jiné, en hebreo, o Idú, en griego, nos señalan a Miguel, que está sobre el río, que es el que le permitió llegar a dar la revelación a este ángel. Entonces, una cosa vamos a destacar, en primer lugar. El ángel, con esta manera de expresarse, señala al que está sobre el río como Miguel. Y hemos visto en el capítulo 10, versículos 5 y 6, que la misma cristiandad reconoce que este ángel descrito en el 10, 5 y 6, que es el que está sobre el río, la cristiandad reconoce que es Jesucristo por la relación de textos que hace. Así es que lo que la cristiandad reconoce que es Jesucristo, el ángel lo describe como Miguel. El problema siempre ha estado en que algunos piensan que el que está hablando con Daniel allí en la orilla es Miguel, y no. Y dicen, pero ¿cómo Miguel? Si es Jesucristo, ¿cómo lo tuvo que ayudar otro ángel? Se enredan tanto. Aquí la cosa es bien simple.
Uno está en la orilla hablando con Daniel. No es Miguel. Es el ángel que necesitó ayuda, el que traía el mensaje. Y este ángel que está hablando con Daniel en la orilla señala con la interjección Jiné o Idú, señala a Miguel, que es el que lo ayudó, y Miguel permanece allí hasta el mismísimo capítulo 12, como lo vimos recién. ¿Y cómo se describe a Miguel? Se describe, según el versículo 5, el capítulo 10, versículo 5, como alguien que tiene un cinturón de oro. En el 6 dice que su apariencia es relumbrante como el relámpago y tiene ojos como antorchas de fuego. Díganme ustedes entonces, ¿quién puede ser este personaje que está sobre el río, que el ángel llama Miguel, y que tiene ojos como antorchas de fuego y rostro relumbrante? La misma cristiandad dice, es Jesús. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen con reconocer a Jesús como Miguel? Pero eso no se trata de hacer un vídeo dando esa explicación. Lo que pasa es que vamos avanzando y destaqué eso, pero hay mucho más que decir. Hay mucho más que decir. Bueno, si uno sigue el relato, se va a dar cuenta que Daniel en realidad primero quedó aturdido porque el que está sobre el río sí dijo unas palabras allí en el capítulo 10, en el versículo 6, casi al final, dice, y el sonido de sus palabras eran como el sonido de una multitud, ¿cierto? Yo, Daniel, fui el único que vio la visión, los hombres que estaban conmigo no la vieron, sin embargo empezaron a temblar muchísimo y corrieron a esconderse. Entonces me quedé solo y cuando vi esta gran visión perdí las energías, palidecí y se me fueron todas las fuerzas. Y luego dice, luego oí hablar al hombre, pero cuando lo oí hablar, me quedé profundamente dormido con la cara en el suelo. Entonces sí, Daniel, cuando ve al hombre en el río, al hombre glorioso sobre el río, sí lo escucha hablar, pero colapsa y queda rostro a tierra, dice que quedó aturdido, como yo me lo imagino como alguien que casi perdió el conocimiento, quedó desmayado. Desde ahí en adelante aparece toda la escena donde un ángel lo toca, le dice, mira, esto pasó, yo en realidad vine hace 21 días, pero no pude llegar, pero he aquí, o mira, Miguel es el que me ayudó, y en fin, y sigue el relato. Ahora Daniel se va poniendo en posición de un bebé que gatea, ¿cierto? Rodilla, las palmas de las manos, luego se pone tembloroso, parece que no quiere ni levantar la vista, hasta que después vuelve a ser animado, quizás por uno de los otros ángeles que estaban en la orilla también, que también como que lo toca, y él empieza a hablar ya directamente con ellos, o con uno de ellos, ¿cierto? El problema está para algunos es que Daniel, cuando habla con uno de estos que está en la orilla, le dice Señor. Entonces, como le dice Señor, los que no leen bien la escritura piensan que por el solo hecho de decirle Señor al ángel que está allí, que lo tocó, que lo animó, que le está dando la explicación, creen que ese es Jesús. Pero nada que ver. Si una persona, el mismo asunto con el prosquineo, ¿lo recuerdan? Que no porque se haga prosquineo a alguien es adoración. Aquí no porque se diga Señor, es el Señor Jesús. Por ejemplo, en el Apocalipsis 7:14, cuando uno de los 24 ancianos le da la revelación de la gran muchedumbre al apóstol Juan, Juan también le dice Señor a ese que es de los 24 ancianos. ¿Y va a decir alguien que Jesucristo es uno de los 24 ancianos? No. Entonces, el hecho de que se le diga a alguien Señor no significa que sea el Señor Jesucristo. Pero muchos creen que el que está en la orilla hablando con Daniel es el Señor Jesús, porque Daniel le dice Señor. No, no. El que está en la orilla hablando con Daniel es el mensajero entorpecido durante 21 días, que usando la expresión Jiné o Idú, dice, y he aquí, mira, Miguel me ayudó. ¿Y dónde estaba Miguel? Sobre las aguas del río, con su rostro relumbrante y sus ojos como antorchas de fuego, ¿cierto?
Entonces, no porque le diga, Señor, es Jesucristo el que está en la orilla. No. La cristiandad reconoce a Jesucristo cuando lee Daniel 10, 5 y 6. Y ese está sobre las aguas del río. ¿Ok? Voy a leer unos comentarios. Dice, gracias por confirmarme que se ve bien. El que le fue a ayudar es quien Daniel está viendo sobre el río. Claro, sobre el río está el que vino a ayudar al ángel, el que se impuso con su presencia. Ustedes saben lo que pasa cuando los demonios se encuentran con Jesucristo, ¿cierto? Entonces, claro, ante el ángel se hicieron los guapos, ¿cierto? No, aquí no vas a pasar, qué sé yo. Pero cuando aparece y se hace presente ese que está sobre el río, el ángel puede llegar al fin a darle el mensaje. Y hay un intercambio de palabras, lo toca, lo anima. Quizás hay otro ángel también que está interactuando, porque vimos en el capítulo 12, versículo 5 y 6, que hay otros ángeles también en las orillas. Entonces quizás otro también interactúa, y Daniel a uno de esos le llama Señor, que lo ve en apariencia como hijo del hombre también, pero no porque porque estos que están en la orilla con él tengan apariencia de hijo del hombre, o porque Daniel le diga Señor, no por eso vamos a interpretar que el entorpecido que está en la orilla es Jesús. No, no, no. O Miguel, no, no, no. Miguel claramente está sobre el río, sobre las aguas del río, no en la orilla con Miguel. Eso lo comprobamos con Daniel 12, versículos 5 y 6. Daniel 12, 5 y 6, si ustedes quieren, tomen apunte, qué sé yo, les ayuda a entender Daniel 10, 5 y 6. Entonces, Daniel 10, 5 y 6 se complementa con Daniel 12, 5, 6 y 7. El glorioso ser de rostro resplandeciente y ojos como antorchas de fuego está sobre el río. No es el entorpecido, es el ayudador, que con su sola presencia ayuda al mensajero. Vamos a leer otro mensaje. Dice allí, o sea que cuando el ángel dice, mira, no es de admiración, sino de afirmación de presencia de alguien. En este sentido pareciera ser de la presencia de alguien, porque el relato nos muestra que le está explicando que el logro de poder llegar a darle la explicación de todo el capítulo 11, que no podía llegar a dársela, es gracias al que está sobre el río y permanece sobre el río hasta el capítulo 12. Entonces pareciera ser precisamente como quien señala a alguien, aunque Daniel, al parecer por el relato, está tan aturdido que no quiere ni levantar la vista. Pero no sería una expresión de admiración, porque ¿de qué se va a admirar el ángel? El que se admiraría es Daniel. Entonces parece que el ángel le está relatando cómo son las cosas y de alguna manera haciendo referencia a aquel que lo ayudó, aunque Daniel todavía está complicado por su debilidad. Lo mismo que estaba pensando. Ok, dice ahí el comentario. Ok, entonces resulta que los problemas que tienen en la comprensión algunos es no distinguir quién está en la orilla con Daniel y quién está sobre las aguas del río. Cuando se distingue quién está en la orilla con Daniel, que es uno, y quizás después participa incluso otro ángel, porque hay más ángeles en la orilla, ese que está en la orilla es el que se demoró 21 días en llegar. Es el que le da todo el mensaje del gran conflicto que menciona el 10.1 y que viene a ser todo el capítulo 11 de Daniel. Y se lo da todo. El ángel le habla de todo el mensaje del capítulo 11 de Daniel bajo el amparo de Miguel, que está sobre las aguas del río, que lo vemos desde el mismísimo capítulo 10, versículo 5 y 6, hasta el capítulo 12, del 5 al 7. Bajo ese amparo, el ángel le da el mensaje de todo el capítulo 11 a Daniel. Ahora, yo pregunto, última vez con esta porción y luego avanzamos. ¿A quién reconoce la cristiandad allí en el capítulo 10, versículos 5 y 6, cuando se habla de alguien que tiene
un rostro fulgurante y ojos como antorchas de fuego. ¿A quién reconoce la cristiandad? A Jesús. Y sin embargo el ángel dice que es Miguel. ¿Se dan cuenta? Ahora seguimos en el relato y vamos a hacernos una idea de todo lo que menciona el capítulo 11 de Daniel. Resulta que el ángel, que se había demorado en llegar, porque lo entorpeció un demonio, ahora sí le está dando toda esta explicación bajo el amparo y protección de Miguel, que está sobre el río, ¿cierto? Con su rostro fulgurante y sus ojos como antorchas de fuego. Y en esta explicación que le da, él menciona el conflicto, como habíamos dicho al principio, el conflicto de dos reyes, que como el conflicto llega hasta el mismísimo tiempo del fin, obviamente estos dos reyes van siendo como reemplazados a la muerte de uno, otro se levanta en la posición de él y así. Pero es interesante que durante el capítulo 11, que es el mensaje que da el ángel, cada vez que el ángel dice, y se pondrá de pie, o y se puso de pie, está haciendo referencia a un rey o alguien que toma el poder como rey y se levanta o se pone de pie para operar contra el otro rey. Entonces, no se trata solamente, como quien dice, de que se puso de pie porque quiso ponerse de pie porque tenía calambrada una pierna, no. Sino que se trata de ponerse de pie, pero haciendo notar lo que es el actuar de un rey. Durante todo el capítulo 11, ponerse de pie involucra el actuar de un rey en un sentido de guerra contra su oponente. Todo el capítulo 11 habla así. El mensaje que le está dando el ángel a Daniel, bajo el amparo protector de Miguel, que está sobre el río. Ahora, ¿por qué es interesante remarcar esto de que ponerse de pie significa el actuar de un rey contra sus enemigos? Porque precisamente cuando llegamos al capítulo 12, cuando ya el ángel está casi terminando de dar la explicación del gran conflicto, dice en el capítulo 12, versículo 1, durante ese tiempo, ya el tiempo final, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de pie a favor de tu pueblo. Se levantará Miguel o se pondrá de pie, que vendría a ser lo mismo. Entonces, si durante toda la explicación, que aquí está terminando, no ha terminado, si durante toda la explicación el ponerse de pie, el levantarse, en todo el contexto siempre ha significado que alguien con el poder como rey actúa contra sus oponentes, ¿qué debiéramos entender aquí entonces cuando dice en el 12.1, durante ese tiempo se levantará Miguel o se pondrá de pie Miguel? ¿Qué debiéramos entender? Que también es el actuar de un rey contra sus enemigos. Todo el capítulo 11, con el mensaje del ángel, está hablando del actuar de reyes que van a hacer que van a ponerse en contra de lo que son sus enemigos. Por lo tanto, cuando se dicen las mismas palabras respecto a Miguel, se entiende que Miguel también ejerce como rey. Porque hace lo mismo que los reyes del capítulo 11. Se levanta, se pone de pie. Así es que Miguel está siendo descrito también con el actuar de un rey. Y resulta que, para más detalles, sigue diciendo el capítulo 12, versículo 1, y habrá un tiempo de angustia como el que no habrá habido desde que comenzó a existir una nación hasta ese tiempo. Durante ese tiempo se salvará tu pueblo, todo el que esté anotado en el libro. Si cuando Daniel se pone de pie, ocurre un tiempo de angustia como el cual nunca ha ocurrido, tiene que ser la gran tribulación, no puede ser otro. O sea, este tiempo de angustia es algo inigualable, y lo único inigualable en angustia es la predicha gran tribulación.
ocurre precisamente cuando Miguel se pone de pie, cuando se levanta. Y todo el capítulo 11 describe que el ponerse de pie o el levantarse son asuntos que hacen los reyes para operar contra sus enemigos. ¿Cierto? En el caso del rey del sur, se pone de pie o se levanta contra el rey del norte. Está claro lo que significa. Luego dice, en el mismo capítulo 11, menciona en otros lugares que el rey del sur ahora se pone de pie o se levanta contra el rey del norte, no sé cuál dije. El del norte contra el del sur se levanta, se pone de pie. Luego el del sur contra el del norte se levanta, se pone de pie. Esos son acontecimientos donde un rey ejerce su dominio. Y la misma declaración se hace de Miguel. ¿No les parece entonces que Miguel también está siendo remarcado como un rey que se levanta o se pone de pie? Y en su levantarse o ponerse de pie, resulta que ocurre un tiempo de angustia como el cual nunca ha ocurrido. Y fíjense qué curiosidad. Después del tiempo de angustia que sería la gran tribulación, ¿cierto? Que culmina con el Armagedón. Bueno, seguimos leyendo el versículo 2, Daniel 12:2, y dice: muchos de los que están dormidos en el polvo de la tierra se despertarán, algunos para vida eterna y otros para humillación y desprecio eterno. Independiente de que algunos interpreten esto como que algunos resucitan para vida y otros para condenación, dejemos eso de lado por el momento, está hablándose de una resurrección después del momento en que Miguel se pone de pie como rey para operar contra sus enemigos. Lo cual demuestra que Jesucristo, después de la gran tribulación y Armagedón, realiza la resurrección de los muertos. Sin embargo, vamos a saltarnos nuevamente para remarcar la idea al capítulo 12, el versículo 5, porque aquí vamos a hacer la conexión con otros temas. Miren, en el capítulo 12, versículo 5 dice: entonces yo, Daniel, miré, porque aquí ya terminó está terminando definitivamente la explicación que le da el ángel, que se demoró 21 días en llegar. Ya el ángel le ha hablado durante todo el capítulo 11 y el inicio del capítulo 12. Y terminando dice 12:5. Entonces yo, Daniel, miré y vi a otros dos de pie, otros dos ángeles obviamente, otros dos de pie allí, uno en este lado del río y otro en el otro lado del río. Y uno le dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual ya sabemos que es Miguel, y mire lo que le pregunta, 12:6, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin de estas cosas maravillosas? 7, luego oí hablar al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Él levantó la mano derecha y su mano izquierda hacia los cielos y juró por el que vive para siempre. Y mire lo que dice: pasará un tiempo fijado, tiempos fijados y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine de destruir el poder del pueblo santo, todas estas cosas finalizarán. Pregunta: ¿qué ser celestial tiene la autoridad y el derecho de poder jurar por el Dios Santo, levantando las manos hacia el cielo, invocándolo, jurar por él? E incluso puede, entre comillas, por así decirlo, arrogarse el derecho de decir: tanto tiempo pasará y todo queda realizado. El único ser espiritual, celestial, que puede jurar por Jehová, decretando tiempos, es Jesucristo, no hay otro más. Recordemos que cuando le preguntaron a Jesucristo sobre el día y la hora aquí cuando estuvo en la tierra, y él dijo que no lo sabía, no vamos a entrar en ese tema, pero es evidente que no lo sabía por su condición en la que estaba. Recordemos que él se despojó de todo, y vino a estar aquí en la semejanza de los hombres. Entonces, obviamente aquí en su condición de ser humano no podía dar una respuesta. Pero este relato nos muestra que la cosa no es así con el Hijo cuando está en el cielo. Él sí conoce los tiempos. Y él tiene la autoridad y el derecho de decir: tanto tiempo va a pasar, y te lo juro por el Dios que está arriba. El único que puede hacer eso es Jesucristo. Entonces, sería raro pensar que otro ángel
Imagínense que Miguel fuera otro ser espiritual. Sería raro pensar que hay otro ser espiritual que es capaz de decir, mira, yo te lo juro por el que está arriba, tanto tiempo va a pasar. No, no, ese tiene que ser Jesucristo. Dice aquí un comentario, a ver. Wow, hay varios comentarios. Espero no perder el hilo. Génesis 3:15 habla de Jesús como la descendencia. Aquí claramente se muestra a Jesús como el ejecutor de Satanás. Sí, en Génesis 3:15 sí. Hermano, bendito sea Jehová que brinda entendimiento a su pueblo. Exacto, Henry Hernández. Ahora Miguel, el arcángel, actúa o se le muestra teniendo mucha acción, claro. La pregunta es, ¿Jesús será un mero espectador de lo que hace Miguel? Obviamente no, ¿cierto? Incluso cuando éste arrojó a Satanás a la tierra y luego cayendo se abisme al mismo y luego se destruya, obviamente entiendo la pregunta que es para usar el raciocinio. Jesús no sería un mero espectador, ¿cierto? Mirando allí como un dichoso arcángel Miguel, que nadie sabe quién es, agarra a Satanás, lo abisma, lo echa del cielo, y Jesús está ahí mirando. Obviamente no. Se entiende que este Miguel, que tiene un actuar de rey, porque se pone de pie para actuar contra sus enemigos, creando una gran tribulación, un tiempo de gran angustia que después continúa con resurrecciones, no puede ser otro más que el rey, el único rey que existe en el cielo para nosotros, que el rey de reyes Jesucristo. Además que, como ya he dicho, si dejamos de lado la confusión de quién está en la orilla y quién está sobre las aguas del río, y entendemos que según he aquí, o mira, el que está sobre las aguas del río es Miguel, según el ángel, según Daniel, y la cristiandad ha reconocido que el que está sobre las aguas del río, que tiene rostro luminoso y ojos como antorchas de fuego, es Jesús. Entonces no hay mucho que discutir. Obviamente este que está sobre las aguas del río, con su rostro, con sus ojos, que se pone de pie como rey, que genera una gran angustia como nunca ha sucedido y que después de eso viene una resurrección, y que tiene la capacidad de levantar las manos al cielo y jurar por el Dios viviente y decretar tiempos, a ver, ¿quién puede ser? ¿Quién puede ser? Entonces, ¿por qué es importante tener estos detalles? Porque ahora yo les voy a invitar a ir al Apocalipsis capítulo 10. Para estos análisis sería ideal que tuvieran la Biblia para que pudieran comprobar, ¿no? Porque yo trato de hacerlo como cuando hago un estudio bíblico, una revisita. Cuando visito a alguien en su casa y uno puede explicar esto, la otra persona también tiene su Biblia ahí. Entonces, en el capítulo del Apocalipsis, capítulo 10, recuerden que el Apocalipsis son distintas visiones. Así es que aquí vamos a entrar en otra visión del Apocalipsis. No vamos a hablar de la anterior al capítulo 10. Dice en el capítulo 10, Apocalipsis, dice, vi a otro ángel poderoso que bajaba del cielo vestido con una nube, y había un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era, ojo, el rostro de este que está mencionándose aquí era como el sol. Su rostro como el sol. ¿Ok? Dice, y sus piernas como columnas de fuego. Tenía en la mano un rollo pequeño que había sido desenrollado. Puso el pie derecho sobre el mar, pero el izquierdo sobre la tierra. Entonces gritó con voz fuerte como cuando ruge un león, y cuando gritó, las voces de los 7 truenos hablaron. Vamos a pausar aquí un poquito y vamos a quedarnos con que su rostro, el rostro de este personaje, del capítulo 10, es como el sol. Les voy a pedir que no se olviden de eso, ¿ya? Aquí hay un ser celestial que tiene rostro como el sol. Dice el capítulo 10, seguimos en el Apocalipsis, vamos a leer el capítulo 10, versículo 5. El ángel que vi, de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo y juró por el que vive para siempre jamás, el que creó el cielo y lo que hay en él, la tierra y lo que hay en ella, y el mar y lo que hay en él,
¿Y qué dijo mientras levantó la mano para jurar por Dios? Dijo, ya no habrá más demora. Más bien, en los días en que el séptimo ángel esté a punto de tocar su trompeta, sin falta quedará cumplido el secreto sagrado que Dios anunció como buenas noticias a sus propios esclavos, los profetas. Este ser espiritual está levantando la mano hacia el cielo y jurando por Dios, hablando de cuánto va a durar o cuánto es lo que falta para que se consume todo. ¿Es lo mismo que vimos en Daniel 12, 5 al 7? ¿Sí o no? Sí. Entonces, estamos viendo al mismo personaje de Daniel 12, 5 al 7, que se había mostrado en Daniel 10, 5 y 6. Miguel que está sobre las aguas. Aquí está el mismo, haciendo el mismo gesto, el mismo acto, con mano alzada, jurando por Dios, diciendo cuánto falta, y todo se realiza. Ahora, el detalle que recién guardamos un ratito, es que este que estamos viendo acá, tiene rostro como el sol. Ahora, ¿ustedes recuerdan la transfiguración en el capítulo 17 de Mateo, cuando Jesucristo dio un adelanto de cómo sería Él en la gloria del reino? Y cuando se transfiguró, si ustedes van a ver, dice que su rostro se puso como el sol. Así es que el único que tiene rostro como sol es Jesús. Es Jesús, Jesucristo. Y si vamos por un momento al Apocalipsis 1, no nos olvidemos que estamos analizando el Apocalipsis 10, pero si vamos al Apocalipsis 1, en el versículo, me parece que es el 16, dice, describiéndose a Jesús, por supuesto, todos saben que aquí aparece Jesús glorioso con el cinturón de oro, ¿ya? Pero dice en el 16 específicamente, en la mano derecha tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos, larga y afilada, y su rostro era como el sol. ¿Quién tiene rostro como el sol, señoras y señores? Jesucristo. La pregunta es, ¿hay alguien más que tenga rostro como el sol? No. Entonces, el único que teniendo rostro como el sol, que es capaz de levantar las manos hacia el cielo para jurar por Dios decretando tiempos, es el Hijo de Dios. No hay otro. Y son los mismos detalles que vemos en el Apocalipsis 10 y en Daniel, que cuadran con el 1.16 del Apocalipsis, donde se menciona que Jesucristo tiene rostro como el sol. Ahora bien, en el Apocalipsis 1.16 que leímos recién, si uno busca el contexto, por ejemplo, en el 1.14, Apocalipsis 1.14 dice, además, su cabeza y su cabello eran blancos como lana blanca, como la nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Así es que los ojos de llama de fuego y su rostro como el sol son de Jesucristo, de manera que cuando yo vea en otro pasaje describiendo a una persona con las mismas características y haciendo lo mismo, es porque estamos hablando del mismo. Ahora, pasamos un poquito más adelante en el capítulo 10, donde estábamos, leímos del 5 al 7 recién, acerca de cómo él jura decretando cuánto tiempo falta. Y si nosotros avanzamos hasta el capítulo 11, nos damos cuenta que no es otra visión la del capítulo 11, está continuando lo del capítulo 10. Recordemos que cuando fueron escritas estas cosas no existían los capítulos ni los versículos, así es que no se confundan, no piensen que porque empezó el capítulo 11 aquí, terminó lo del 10, no. Así es que dice el capítulo 11 del Apocalipsis, dice, y se me dio una caña parecida a una vara de medir, mientras él me decía, levántate y mide el santuario del templo de Dios, el altar y los que adoran allí. Pero pasa por alto el patio que está fuera del santuario del templo, y no lo midas, porque ha sido entregado a las naciones que pisotearán la ciudad santa por 42 meses. Fíjense cómo él señala tiempo. Él señala los tiempos. No solo levantó la mano para jurar, sino que él señala los tiempos.
Pero fíjense en el detalle del capítulo 11, versículo 3. Este mismo que tiene rostro de sol y ojos como llamas de fuego, que levanta la mano y decreta tiempos, dice en el 11.3, haré que mis 2 testigos profeticen 1260 días vestidos de saco. Pausa. Haré que, ¿qué? Que mis 2 testigos. Sabemos que Jehová tiene testigos. ¿Quién más es el único que puede tener testigos? Jesucristo. Hechos 1.8. Serán testigos de mí. Por eso hablamos testigos cristianos de Jehová, porque los testigos de Jehová que vienen de Isaías 43, 10 y 12, luego aceptaron a Cristo y también tuvieron que ser testigos de Cristo, testigos cristianos de Jehová. El único que puede tener testigos aparte de Jehová es Jesucristo. Y este ángel, como se le dice acá, vestido, con cara como de sol, con ojos de antorcha, que levanta las manos, que jura por el Dios viviente y decreta tiempos, también tiene testigos. ¿Quién puede ser entonces? ¿Quién puede ser entonces? Y son los mismos rasgos y acontecimientos de Daniel capítulo 10 y capítulo 12 respecto al glorioso ser que está sobre las aguas del río, que es señalado como Miguel. Entonces, ¿quién puede ser? A ver, que alguien me diga, o que alguien haga un vídeo por allí y luego alguien me diga, mira, hicieron un vídeo explicándolo. Que alguien haga un vídeo diciéndome quién, además de Jesucristo, tiene rostro de sol, ojos como antorchas de fuego, tiene la capacidad de conocer los tiempos y decretarlos. Puede jurar por el Dios viviente con esa autoridad y además decir que tiene testigos, él. Si hay algún video de alguien que explique eso, sería interesante. Así diríamos, bueno, yo en realidad estaba aquí asociando a este ser espiritual, celestial, con Jesús, y en realidad no era este otro. Pero si no hay otro que tenga rostro de sol, ojos de antorchas de fuego, que es capaz de decretar los tiempos jurando por el Dios viviente y diciendo que tiene testigos, si no hay otro, es irremediablemente Jesucristo. Así es que la única pregunta que podría ser un poco entendible respecto a alguien de la cristiandad, sería una pregunta tipo objeción. Sí, pero es que ahí se le dice ángel y Jesucristo no es un ángel. Ok, sí. Eso también tiene su explicación. Para nosotros, igual que para muchos de la cristiandad, ángel significa un mensajero, un representante, porque por ejemplo ahí en Isaías 63:9 se habla de un ángel que está delante de Jehová en el sentido de ser el ángel de Jehová, o sea, su representante, su portavoz, la palabra. No es que al decir ángel pensamos que es un angelito como esos que salen con alitas en pinturas. No. Es una manera de decirle a un ser espiritual que es por así decirlo, la mayor producción de Dios. Pero estamos hablando aquí del Señor Jesucristo, que es el único que puede tener estas prerrogativas. Déjenme leer un poco los comentarios. Voy a retroceder para que no se quede uno atrás. A ver. Dice, ahora Miguel, el arcángel, actúa o se demuestra teniendo muchas acciones, ya lo leí. Dice, sí, puedes hacer la pregunta. Dice, claro, o sea, ahora, claro, el Señor Jesucristo conoce el día y la hora, obviamente, de su venida. No piensen que de pronto Jehová le va a decir, ahora tienes que ir. No, Él sabe. Y no porque se le haya avisado, sino que de alguna manera en su relación con Dios y en el estado celestial, como ya vimos ahí en Daniel 12, 5 al 7 y en el Apocalipsis 10, 5 al 7 también, se puede ver que Él conoce los tiempos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, saludo desde Chiloé, mira. Hola, Po.
Hola, hermano, pasaje al paraíso. Llegó tarde, sí, pero después puede verlo. No hay problema, dice alguien ahí. Bueno, en fin. Eh, entonces, espero que esto se esté viendo, ¿no? Sí, yo creo que se está viendo. Entonces, hay, esta no es, si ustedes se fijan, esta no es una relación caprichosa de textos. No se trata de que, por ejemplo, yo dije, mira, este no es Miguel, porque no, yo aquí estoy demostrando la diferencia entre el ángel que está en la orilla y el ángel que está sobre las aguas del río, y dejando de lado al ángel que está en la orilla con Daniel, que tuvo que ser ayudado porque le costó llegar, ¿cierto? Y que después definitivamente le explica todo el capítulo 11 de Daniel, hasta entrando al 12, dejando de lado lo que hace ese ángel, yo estoy centrándome en lo que hace el que está sobre el río, el glorioso, de rostro relumbrante con ojos de antorcha, que jura por el Dios viviente y decreta tiempos, ¿cierto? Que es el mismo accionar del que está en el capítulo 10 del Apocalipsis, que levanta la mano, que jura por el Dios viviente y decreta tiempos, que dice tener testigo en el capítulo 11.2 del Apocalipsis y 11.3. Y que también tiene rostro como de sol, y que en el Apocalipsis 1.16 el único que tiene rostro de sol es Jesús, y 1.14 ojos de antorcha. O sea, es que entonces tendría que haber un, por así decirlo, un segundo Jesús, que es una locura, obviamente, nadie cree eso. Porque si estamos describiendo a un ser espiritual que algunos dijeran, no, es que ese no puede ser Jesús porque dice que es ángel, porque no puede ser. Bueno, entonces tendría que ser un segundo Jesús porque tiene los mismos rasgos y hace lo mismo. Y conoce, y tiene el conocimiento de los tiempos. Y como no hay un segundo Jesús, obviamente este es Jesús. Si tiene hasta testigos. Hermano, das a entender que Jesús, por el despojo, no podía saber el día, pero en los cielos sí. Porque en los cielos, si Jesús tiene una posición igual a los ángeles, él dice que ni los ángeles lo saben. No, claro, en el cielo Jesús lo sabe. Cuando Jesús está aquí en la tierra, dice que ni los ángeles lo saben, pero cuando él sube, él llega a ser superior a los ángeles. Se sienta a la diestra de Dios, de la majestad, y él obviamente sabe eso, sabe el día y la hora. Él lo sabe, él sabe cuándo tiene que... Es que los tiempos, mire, los tiempos no están señalados, por decirle un caso, a Jehová no se le ocurrió decir, a ver qué tiempo llevo esto, póngale que está Moisés viviendo en ese tiempo, Jehová diciendo, a ver, no, todavía no sé cuándo voy a llegar al Armagedón. No, eso está decretado desde el mismísimo Génesis 3.15. Que Jesús, cuando vino aquí, rebajado totalmente, no tuviera ese conocimiento pleno en su humanidad, no significa que cuando Él vuelve al cielo no recuperara su gran saber, todo su conocimiento. Y obviamente el diálogo que sigue habiendo con su Padre. Todas las cosas que el Padre sabe, las sabe el Hijo también. Si la única diferencia es que el Hijo fue producido por su Padre. Pero el amor y el compartir está siempre entre ellos. Entonces, podríamos terminar prácticamente el vídeo aquí diciendo que es inevitable asociar al Señor Jesucristo, por todo lo que se ha dicho, que no lo voy a repetir de nuevo, con Miguel, el rey que crea la gran tribulación y luego hace que se produzca la resurrección. Ahora bien, también sabemos que Miguel es el que expulsa a Satanás desde los cielos a la tierra, en el capítulo 12, ¿cierto? En el capítulo 12 del Apocalipsis, donde dice el 12.7, estalló una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles también lucharon. Bueno, al final perdió el dragón, ¿cierto? Y cuando esta guerra ocurre, es precisamente cuando nace el hijo varón de la mujer celestial. Y ese hijo varón es el reino. O sea que este actuar de Miguel, expulsando a Satanás desde el cielo a la tierra, ocurre precisamente cuando nace el reino celestial. Porque el capítulo 12 habla de una mujer
vestida de sol también, así, ¿cierto? Como que tiene la luna, se decora con las estrellas, la luna está debajo de sus pies, y está a punto de dar a luz. Y cuando da a luz, acontece esta guerra en el cielo. ¿No les parece llamativo? Que en el momento de dar a luz al reino, ocurre la expulsión de Satanás. Yo sé que la aplicación de Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, la relacionan con el nacimiento, y yo no estoy en contra de eso, porque de hecho las profecías a veces tienen como matices de cumplimientos diferentes. Pero un niño nos ha nacido, y el regir principesco vendrá a estar sobre su hombro, también está relacionado con el nacimiento del reino, donde el principal del rey es Jesucristo, del reino es Jesucristo como rey, porque después hay otros que también son coherederos del reino con él. Pero este reino, cuando nace, con su principal gobernante, que es Jesucristo, de inmediato ocurre guerra en los cielos. Entonces es una falacia eso que algunos dicen, ay, pero es que Jesús no puede ser Miguel, porque Miguel no se atrevió a decirle nada a Satanás, ahí en Judas 9, porque le dice, que Jehová te reprenda. Sí, pero es que es otro tiempo. En el tiempo de Moisés, ¿cierto? Porque eso fue respecto al cuerpo de Moisés, en el tiempo de Moisés no había nacido el reino celestial. Jesús respeta los tiempos. De hecho, hasta los mismos demonios le dijeron, viniste a tirarnos al abismo, todavía no es el tiempo. Y obviamente Jesús no los tiró al abismo, porque no es el tiempo. Pero cuando es rey, ¿se dan cuenta cómo cambia la cosa cuando nace el reino? Los expulsa. Los expulsa desde el cielo a la tierra. Y resulta que en el mismo libro de Apocalipsis, pero en el capítulo 20, nuevamente vemos allí que se le menciona como un ángel arrojando al dragón y atándolo o encadenándolo por 1000 años. Y este suceso ocurre precisamente para dar inicio al reinado de 1000 años, porque luego de atar a Satanás, si ustedes van, mire, el atar a Satanás está en el 21 al 3. Y si ustedes van al 20:11, ven que Jesucristo está en su trono. Y está en su trono durante 1000 años, dice el 26, acompañado precisamente por los de la primera resurrección, que son coherederos con él. Entonces, sería curioso pensar que Miguel es otra persona, porque es precisamente el que produce un acontecimiento que está relacionado con que Jesucristo ejerza su reinado milenario. Son pequeños detalles que ayudan a entender cómo el que se menciona aquí y allá es la misma persona, y si se le dice ángel, la persona que es de la cristiandad debiera darse cuenta que lo único que le está impidiendo reconocer esta relación tan específica entre aquel que es llamado Miguel, es descrito como ángel, y es Jesús, por su rostro, por sus ojos, por su actuar, por su conocer los tiempos, lo único que le entorpece a las personas reconocer que es el mismo es el hecho que se le diga ángel. O sea, a la hora que se dice el nombre Jesús no tiene ningún problema, porque la relación de acontecimientos, de sucesos, como lo describen, es lo mismo. Entonces el problema lo tienen porque se le dice ángel. Piénsenlo, niegan una realidad simplemente porque se le dice ángel. Así es que yo creo que en vez de negar esa realidad, debieran investigar por qué se le dice ángel. Pero como no están dispuestos a ceder, porque dicen que Jesús siempre ha existido y no es creado, no ceden. Pero resulta que, a ver, ¿por dónde abordo el tema para no desviarme? Resulta que cuando nosotros hablamos de Jesús como ángel, nos referimos a un ser espiritual o celestial, que no es el Dios que lo produjo. Porque todos sabemos que en un principio, cuando solo existía Dios,
Cuando no existía nada más que Dios, no hay nada, la primera obra de Dios es su Hijo, al cual engendró. Y Él es el principio de su creación o el primogénito de toda su creación. Jehová en ese momento no creó un arcángel, como se burlan los demás, que se burlan para taparse los ojos y taparse los oídos y no prestar atención a lo que, por ejemplo, recién yo dije, a lo que expliqué. Jehová no creó un arcángel. ¿Saben por qué no creó un arcángel? Porque no habían más ángeles. En un momento Él está solo, y como no hay nada donde, por así decirlo, no hay ningún espacio exterior donde producir o crear a su Hijo. Entonces, ¿dónde lo produce? En lo único que existe, que es Dios mismo. Luego, Él viene a la existencia como un ser viviente, una persona. Y es después de eso que cuando se crean los ángeles, obviamente este primero pasa a ser el arcángel, el jefe de todos los demás. Pero ¿cómo podría ser arcángel Jesús cuando todavía no hay más ángeles? Cuando solo está Jehová y su Hijo no es arcángel, porque no hay ningún ángel sobre el cual ejercer el dominio. Así es que no fue creado un arcángel, fue creado un hijo. Fue producido un hijo, fue engendrado un hijo, que llegó a la vida y existencia. Y cuando son creados los demás seres espirituales, es que ejerce de arcángel. Entonces, Arcángel Miguel, que Miguel significa quién es como Dios en un sentido de énfasis, quién es como Dios, es para demostrar que nadie puede venir contra la soberanía de Dios. Y ese es el actuar de Jesucristo. ¿Por qué cuando nace tiene otro nombre a modo de título también? Porque Jesús significa Jehová es salvación. Entonces, los papeles son totalmente diferentes. En el cielo, antes de venir, Él no está ejerciendo como Jehová es salvación, no. Tampoco cuando viene a la tierra tiene que ejercer como ¿quién es como Dios? No, no confundan los papeles. Entonces, Jehová crea un hijo que ejerce su función de una manera específica. Y para eso hay un nombre, por así decirlo. Así es que Él no creó un arcángel, ni tampoco un arcángel vino aquí a morir por nosotros. No, no, no. El primer ser que Jehová produjo, que ejercía función de arcángel cuando llegaron a existir los demás seres espirituales, se despoja de todo, incluso de ese privilegio, de esa autoridad que tiene, y como hijo que es, viene aquí convertido en un ser humano, no adquiriendo una naturaleza adicional, no, no, no. Él fue convertido, llegó a ser un ser humano. Y cuando Él sacrifica su vida, el que sacrifica su vida es el Hijo, sin ninguno de sus privilegios, sin ninguno de sus poderes celestiales. Él sacrifica aquí su vida humana perfecta, como alguien que era semejante al perfecto Adán. Así que no se sacrificó un arcángel, ni tampoco hay un arcángel aquí que adquirió adicionalmente una naturaleza humana. No, 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 no. Luego Él asciende al cielo resucitado y vuelve lógicamente a ser el principal jefe de los ángeles y a ser aquel que enfrenta a cualquiera que se quiera rebelar contra la soberanía de Jehová. Es decir, vuelve a tener el privilegio de Miguel. Es que Miguel no es como que cuando una persona, por así decirlo, en el ámbito humano, nace y se le pone un nombre. No, no. ¿Por qué preguntas por mi nombre si mi nombre es maravilloso? Dijo en su preexistencia. ¿Sabrá quién es el nombre del Hijo? Como dice Proverbios 34. No lo sabían. Entonces hay nombres que tienen que ver con las funciones o privilegios que desarrollan. Tanto es así
que el ángel dijo, tendrás que ponerle por nombre Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Por la función. Jehová es salvación. Traía la salvación de Jehová. Y luego pasó a ser Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es ungido y cuando se le unge, obviamente es Cristo. Pero si se dan cuenta, los nombres siempre tienen que ver con funciones. Pero son funciones descritas con un nombre, pero no es que Jehová haya creado, por ejemplo, no es que Jehová haya creado un arcángel Miguel. No, Jehová creó un hijo con su propio nombre, un nombre maravilloso. Y cuando vino, incluso aquí en la tierra, obtuvo otro nombre que es por el que más lo conocemos y ahora incluso cuando hablamos de su preexistencia nos referimos a él como Jesús, como Jesucristo, porque es el nombre más digno, por así decirlo, con el que el ser humano dependiente de él siempre se refiere a él. Pero en su preexistencia él no estaba llevando salvación a ninguna persona, todavía no venía, todavía no, ni tampoco había sido ungido como Cristo. O sea, son nombres de tratamiento de dignidad. A ver, voy a leer unos comentarios porque veo que avanzan y avanzan los comentarios. Gracias, Pasaje al Paraíso. Sé que soy redundante, pero es que hay personas que no lo entienden, entonces, gracias por el ánimo de todas maneras. Bueno, para no perderme, vamos a dejar ahí eso. Y vamos a llegar hasta acá, para no redundar. Vamos a hacer otro vídeo después y explicaremos otros asuntos que tienen que ver también con el Arcángel Miguel. Porque hay mucha burla y no es así. Lo dejamos hasta una próxima ocasión. Hasta luego.